Turn up the volume. Y déjate llevar. Music, Entertainment. Y todo lo que quieres escuchar. Everything in just one place. share, Enjoy. Discover. Practice. and learn. El programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNAM. Hola, buenas. ¿Cómo están todos? Bienvenidos o volvemos a un nuevo episodio de Inbil On Air, específicamente con un tema muy al lugar, muy afín a nuestro Inbil. ¿Cómo vamos, Nicolás y Camilo? Y ¿cómo olvidar el señor de Steph? Bueno, yo bien por acá, feliz de estar nuevamente con ustedes que nos ven y nos escuchan. Y Camilo, ¿qué tal? Yo no me llamo Camilo, pero yo los saludo también. Bien, Bien, hola, profes. Bien, aquí acompañándolos Bueno. como siempre. Gracias por la invitación también. Mina Konnichiwa. ¿A qué le sonó eso? Y es que todo lo asiático del lejano oriente me cuesta. En cuanto escucha, ¿no? Pero por la palabra Pues konnichiwa. diría que es japonés, ¿no? Bueno, denle una cerveza a este buen hombre por esa afirmación, ginsao? porque en efecto es... No, porque es China. Sí, es China. En efecto Estoy era confundido. japonés. Pero de eso se trata hoy nuestro episodio. Sí, Pablito. Exactamente. Hoy vamos a homenajear algunas lenguas alrededor del mundo, o también el español. Y yo les quiero preguntar a ustedes dos, ¿qué idioma les gustaría hablar? Ya. Por ahora yo iría con el francés, me llama la atención. Yo ya Ok. me revelé el japonés. El japonés. Pues bueno, a nuestros oyentes también les preguntamos esto. ¿Qué idioma les gustaría hablar? Y nos gustaría que nos respondieran por nuestra cuenta de Instagram Inbiloa. Así que arrancamos. Corran. No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know. Pues algunos idiomas son tan llamativos y tienen tantas curiosidades que hacen que valgan mucho la pena aprenderlo, ¿no? Sobre todo la parte de hablar. En especial hablando con Camilo, que le gusta tanto el japonés, pues el japonés tiene varios niveles de cortesía, ¿cierto? Que hacen que al momento de relacionarse con los demás se tiene que tener en cuenta mucho la parte de confianza, la cortesía, el nivel de jerarquía que tenga. Por ejemplo, no es igual hablar con amigos o con tu jefe o con desconocidos o con personas mayores. Esto hace en el japonés que hasta el uso de la gramática obliga a que la persona use cierta gramática para referirse a esas personas, ¿no? Y eso es una característica particular del japonés, porque uno diría, bueno, las adecuaciones lingüísticas están en toda la lengua, ¿cierto? Reconocemos contextos, personas, pero el japonés tiene esa particularidad y es una variación gramatical que no se da necesariamente en otras lenguas. Es decir, más allá del elemento pragmático, como su merced lo mencionó, Sí. hay un elemento sintáctico importante en ese rollo. Otro elemento que me parece a mí muy interesante para quienes quieran aprender japonés y que lo hace un idioma muy llamativo es el tema de los sistemas de escritura, para que Camilo lo tenga bien en cuenta allí. Resulta que no hay un sistema de escritura sino tres. Tenemos el hiragana, el katakana, y el kanji. Entonces estos tres ¿El kanji? sistemas... Kanji. ok. Estos tres sistemas lo que hacen es que pues el japonés tenga una diversidad y también para muchas personas puede parecer intimidante, puede parecer casi que misión imposible aprenderlo, pero este es un idioma que nos muestra también el poder de la mente humana. Realmente podemos hacer eso, podemos aprender los tres sistemas de escritura y podemos hacer mucho más, entonces no debe ser algo que nos intimide, pero más bien es una invitación a esas personas que les gusta retar su mente para que aprendan un idioma que tiene una diversidad que también lo hace un desafío bien interesante. Además de esto tenemos la parte de la espiritualidad muy presente en el japonés, en conceptos como el wabi-sabi, que nos habla de la belleza de lo imperfecto. Nosotros notamos que ellos tienen unos cánones de belleza que no aluden a lo perfecto o a lo canónico, por ejemplo. O también tenemos el ikigai, que hace referencia al sentido de la vida. Estas cosas son las que hacen muy llamativo al japonés para su aprendizaje. Bien que es bien interesante cuando uno analiza esto en perspectiva, por ejemplo, teórica o filosófica. Traigo el caso aquí particular de Wittgenstein, quien tiene una máxima bien interesante que dice así: los límites de mi lengua son los límites de mi mundo. Entonces, en ese sentido, bajo el análisis de Wittgenstein, pues básicamente que todo lo que conocemos, la realidad del mundo,
está representada en la lengua que utilizamos y entonces todo lo que podemos conocer está vinculado también con la lengua. Él dice, la lengua es un reflejo del mundo en esa situación. Entonces, Sí, es como decir, eres lo que comes, o en este caso es habla lo que lees. o dime con quién andas y te diré quién eres. Usted, más o menos. Bueno, no nos más o perdimos. menos, sí, pues. No salió chapulinesco la situación. Mire que yo destaco una cosa rápida y es, por ejemplo, con el japonés y pensaría en el alemán también, como son lenguas que tienen una visión de mundo muy del respeto por el otro, pero también de un empuje, de unas ganas, porque me hace considerar en este momento como dos países que fueron, digamos, los vencidos en una guerra como lo fue la Segunda Guerra Mundial y aún así hoy día son Muy grandes potencias del mundo, o sea, y tienen una sociedad, una cultura muy, muy bien lograda. Entonces, de alguna manera, esa situación también está asociada con su lengua. Con su lengua. Y pues hablando del alemán y hablando de palabras del alemán, estas están específicamente relacionadas y equivalentes al aprender emociones o al expresar emociones, mejor, ¿cierto? Que hay otros idiomas que ni siquiera existen esas palabras para esas emociones en específico. Mire, a propósito ya del alemán, ya que usted lo menciona acá, aquí ante todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, porque hoy estamos en nuestro Video podcast, hoy. Entonces voy a pagar mi deuda, miren, en TV, aquí frente a todos, que yo quedé viendo un chiste hace un par de emisiones, ¿cierto? Stephanie ya está asintiendo con la cabeza. Entonces voy a pagar mi deuda con el chiste. ¿Con qué sale? Listo. A propósito del alemán, ¿cómo dicen ustedes cerrar la puerta en alemán? Ni idea. Stephanie, no tampoco. Se dice tranquen. ¿Y cómo se dice abrir la puerta? ¿Destranquen? Destranquen. Este man Uy, se sabe sí. alemán, sí, de nada. Alemanados. Yo les dije que soy malo para los chistes, ¿sí? Eso no es lo mío. Sí, nos notamos, pero bueno, retomando el tema de las palabras, traigo 3 ejemplos y ofrezco disculpas, no tengo el nivel de Nicolás Enados para los chistes de alemán, con estas palabras que expresan ciertas emociones específicas. La primera palabra es Schadenfreude, que significa placer por el mal ajeno. ¿Sí? Fernweh, que significa nostalgia por lugares donde nunca has estado. B. Y la tercera, No me gusta. Weltschmerz, dolor por la imperfección del mundo. Por favor, me pueden corregir en Instagram. Yo les enseño Proust. Proust. Es una palabra muy emotiva que es salud. Ok. Bueno, ok. anoten ese datico ahí. Todos conocemos también la sonoridad del portugués. Cuando nosotros escuchamos este idioma, prácticamente es como si fuese un bossa nova. Es muy melódico, es un idioma muy cantado. Digamos, y tiene una sonoridad increíble. El acento del portugués llega a ser tan pegajoso que incluso pues hemos conocido personas que al aprender portugués dicen que el acento se les queda tanto que incluso les afecta o les modifica la manera en que hablan su propia lengua. Es tan pegajoso que permea hasta la lengua materna. Es cierto, colanicinho. Esa Es muy nasalización. Hablemos también, a propósito de esto, sobre las lenguas indígenas y voy a destacar particularmente el guaraní, es decir, la segunda lengua del Paraguay. Es de los pocos países latinoamericanos que tienen oficialmente una segunda lengua y que pues qué bueno que en este caso sea una lengua indígena, parece genial, porque es una lengua que hace parte activa del día al día de los paraguayos, no es una cuestión del pasado, sino que es una vaina que hasta en los memes están. Para que se hagan una idea de lo que estoy mencionando, no lo voy a decir porque mi guaraní es deficiente, es peor quizás que mi alemán, entonces en el Instagram, para que le echen una miradita, allí les dejamos un meme. Un meme en guaraní. Un meme en guaraní, para que vean que eso es un sabor. Bueno, yo sí les voy a dejar unas palabritas en guaraní que me acuerdo de que revisé por ahí. Ellos tienen una palabra que es mbaraca, que es Mbaraca. guitarra. Es para, Ok. por ejemplo, porque la música es muy importante también para ellos en la cultura. Y cuando ellos quieren expresar amor en su sonoridad, que no usan una R fuerte como en el español, ellos dicen orohaihu, que sería algo así como te quiero, te amo, te aprecio. O sea, ahí les dejamos esos daticos también. Orohaihu. Nosotros orohaihu a nuestros oyentes. Mucho. Orohaihu. Muchiño. Lo que... Ya, se descontrola esta acuérdense vez. que estábamos en Guaraní, ¿no? Pero se acerca a Brasil. Entonces Pero usted lo en dice, Brasil. eso no desaparece, queda marcado. Sí, Mire, el claro, profesor tengo quedó que influenciado aplicarlo. con la explicación de ahorita. Sí. Lo que hace que el guaraní sea tan interesante es
esa resiliencia como lengua porque sobrevivió la colonización, todo el proceso de colonia, toda la discriminación por ser una lengua minoritaria y aún así floreció. Como lo decía Camilo, se sigue hablando hasta en los memes, en las escuelas se enseña y hay un orgullo muy grande por todos los hablantes en Paraguay y también en otros países como Brasil, como parte de Bolivia que lo hablan, pero sobre todo en Paraguay hay un orgullo muy grande por esta lengua. La preservan, la mantienen y se tiene un gran orgullo. Es una lengua que es un ejemplo de resiliencia. Esta es una lengua que tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza, tanto así que ellos tienen la concepción de que el monte y los ríos son considerados seres espirituales y pues todo este equilibrio que ellos tienen con la naturaleza es muy importante pues para los hablantes de la cultura guaraní. Que yo decía ahorita, no, la realidad en este caso mística está representada en la lengua. Claro. Como dicen por ahí, son datos, hay que darlos. Y es evidente que el episodio de hoy vamos a hablar de idiomas, pero ya verán con qué enfoque más vamos a tratar este tema de los idiomas. Vámonos. The Hype. Si es vital, está aquí. Siente el hype. ¿Les ha pasado que ustedes escuchan un idioma y dicen, esto yo sé qué es, pero no sé qué es lo que dice? ¿Les ha pasado? Normalmente sí, yo creo que pues en nuestro caso, ¿no? Que como somos, Sí. pues digamos, estudiosos de lenguas, pueda que estemos profesionalizados en una, pero uno no deja de reconocer varias, uno siempre trata de asociarlo. Sin embargo, a mí sí me pasa que a veces, por ejemplo, las lenguas del oriente de Europa o las lenguas asiáticas, el mandarín, el japonés y el coreano, a veces me caen en la misma bolsa. Yo creo que esto se conecta con algo que tiene una explicación de fondo y es que, como decía Pablo, a veces nosotros escuchamos algo y decimos sin conocer nada de ese idioma, esto me suena a, ejemplo, francés, esto me suena a japonés, como hicimos ahorita con Camilo cuando nos habló en japonés y nosotros tratamos de adivinar pues a qué nos sonaba. Esto se relaciona con la prosodia. La prosodia se refiere a esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos, es desde nuestra mente, para empezar a percibir sonidos, melodías y ritmos propios de cada lengua. Gracias a la prosodia, todos los seres humanos, pues por haber escuchado en algún momento las diferentes lenguas, tenemos una memoria prosódica de cada idioma que nos permite ya decir, esto suena japonés, esto suena alemán, y demás. Entonces esta es como la razón por la cual ese fenómeno tan interesante surge allí. Yo le boto un ejemplo de lo que acaba de decir y es el caso de las lenguas romances, ¿no? O sea, la reconocemos nosotros como hablantes del español porque tienen una semejanza con el español. Entiendes el italiano, el francés, la más distante es el rumano, ¿no? Rumano. Pero están en la misma familia. Y hablando de sonidos específicos, que específicamente son los fonemas, ¿no? En el español usamos las vocales que son muy claras, A, E, I, O, U, ¿verdad? Pero en inglés, entre vocales y diptongos, existen 13 sonidos. 13. Y si hablamos, exacto. Y si hablamos de idiomas con tonos como el mandarín, la sonoridad cambia dependiendo de cómo sube o baja la voz. O sea, Sí, otro. sí. Exactamente. Son dos cosas distintas en mandarín. Es bien particular. Toca invitar a nuestro amigo Nicolae, el líder de mandarín, para Sí. que nos enseñe otro episodio para chequearlo después. Porque el mandarín, como le decíamos, es una lengua muy musical, entonces es muy tonal. De allí que la música que uno escucha allá es bastante extraña para nosotros porque tiene ese concepto también de las tonalidades. O sea, no es necesariamente lo mismo que nosotros apreciamos en Occidente. Por supuesto, ¿no? Saquen el reggaetón de esa colada que eso de música no tiene Y nada. la bachata. En fin, hablando de ejemplos concretos, ¿verdad? Invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos digan en Inviloa estos sonidos que vamos a escuchar en este momento de idiomas. ¿Listo? ¿A qué le suena? ¿A qué les suena? ジュンこれでごめんおうあいろいろあってさ切ってきたらさ車にぶつかりそうになったわ Bueno, ¿a qué le sonó esa vaina? Asiático. Yo volvería con el japonés. Arroz chino, dijo el otro, ¿cierto? Bueno, en efecto, es japonés, fíjense, tiene un ritmo silábico muy uniforme. Arigato, Stephanie, ¿cierto? Y por esa situación. Las palabras suenan en bloquecitos, partecitas, con un tamborcito constante, pero de todas formas es una lengua muy marcadita, ¿cierto? Ciertos sonidos característicos. Bueno, vámonos allí con otro audio para ver cómo nos va con la prosodia.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أجلس هنا؟ تفضل. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير. وكيف حالك أنت يا أخي؟ لا أنا لست. Y a mí me suena a petrodólares. A mí me suena a kebab, a la bibi. Sí. Bueno, esto es todo un poquito más difícil de identificar de pronto, nos dicen aquí desde cámara, pero nos iríamos aquí por el árabe, que es muy opuesto en ese sentido al japonés, pues sus sonidos son enfáticos, guturales y tiene un ritmo alargadito que puede parecer casi que hipnótico. Es casi como la danza árabe, como que con movimientos y sonidos fuertes que también pasan luego a ser suaves. ¿Tú qué dices, Stephanie? ¿Sí suena como danza árabe? ¿Tú que eres la especialista del baile? Sí suena, sí suena. Sí suena, o sea, ese es el baile. Bueno, pues falto yo. Ahí voy. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa pensi di Lucca? Penso che è una città meravigliosa anche perché è la città in cui io vivo. Es bien evidente que es italiano. ¿Cómo lo identificamos? Mamma mia, exacto, mamma por mia. el canto constante, tiene un ritmo melódico, las vocales abiertas y la entonación ascendente le dan esa musicalidad que pues, es demasiado particular y en lo personal a mí me gusta mucho cómo hablan los italianos. Agregado al factor prosódico que ha mencionado Nicolás, el italiano, a diferencia de otras lenguas, tiene un elemento también muy particular y es toda esta parte kinésica de los gestos. Es sumamente, o sea, hablar italiano con las manos cruzadas es un despropósito, es difícil. No. Parte de su emotividad recae también en las manos, o sea, por eso es que es muy, muy particular, son muy de los gestos, ¿no? Pero pues también hablemos que nuestro idioma también tiene sus características, ¿sí? Entonces, si habláramos del español y nos fuéramos, por ejemplo, al español de España, tenemos ese ceseo, ¿no? Que es muy distintivo de ellos, pero ya cuando lo contrastamos con el español latinoamericano, vemos un tono mucho más melódico, y si lo miramos desde el argentino está el yeísmo. Entonces digamos que hay muchísimos matices. Encontramos la alegría del español caribeño contrastada con ese tono un poco más plano y más estándar del español andino, por ejemplo. Entonces les traemos unos ejemplitos de español colombiano para que podamos ver esa riqueza sonora que hay allí. Es un orgullo ver que la afición de Liverpool, un grande de Inglaterra, te cante de esa manera, que te apoyen de esa manera. ese sonó raro. Sí. Aunque sabemos quién es. ¿Quién es? De Liverpool. ¿Quién es? ¿Y es donde? A Nicolás. No, eso es como Samario. Es como que barranquillero. Bueno, es Guajiro, específicamente. Guajiro. Está chévere. Escuchemos otro registro, a ver qué hay por allí. Yo con una rara ahí se maneja un cañengo, ¿sí me entendés? Claro, papi, te entendí. Eso mucho bololo ahí con eso. Mira, no hay duda, por lo menos para ser de Colombia. Yo creo que no tenemos que decir nada más, ¿cierto? Exacto. Vámonos con el último audio, que de pronto nos cueste un poquito más. Vamos a ver. Muchas personas se reunieron para acompañar al libertador Simón Bolívar para libertar Ecuador, Perú y Bolivia, ¿sí? Otros, de manera clandestina, crearon la Organización Patriótica. Por eso viene la palabra OPA, Organización Patriótica, ¿sí? A su vez, desempeñaban labores como correo propio, ¿sí? Espionaje, informantes. Entonces crearon el santiseña que se llamaba... Está raro, mano. Sí, y ahí dan la explicación del por qué opita. Está raro, también. Está chévere. Y son, bueno, el bayuno se habla un poquito de eso, pero nunca se habla del guajiro o el opita. Siempre, pues, hablando del español colombiano, de la cultura colombiana, de cómo hablamos, o es el paisa, o es el rolo, o es el costeño. Por los referentes que hay internacionalmente y demás, pero pues también hay muchas maneras de hablar en entonaciones y sonoridad y prosodía que hablamos también en Colombia. Y pues se están aprendiendo un idioma nuevo, esperamos que esto les sirva, sobre todo para que tengan presente la musicalidad, lo pongan en la lupa, porque esto hace la diferencia, sobre todo si están eufóricos y tristes, ustedes no van a decir estoy triste, ¿no? Todo ese tipo de cositas sirven para tener un mejor desempeño en el idioma, que estén aprendiendo claramente. Se llama la conciencia lingüística y es importante también en un proceso de aprendizaje aprender esos elementos prosódicos, que normalmente pues uno empieza aprendiéndolos es por imitación, ¿no? Tratando de reconocer como qué se dice en qué momentos, etc. Tal cual. Seguimos. Push past your limits. Break through barriers and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile.
hablando de estereotipos, prestigio y demás lingüístico, sobre todo que lo vemos al momento de viajar o ver películas, o incluso en el propio día a día de un idioma, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué podemos decir de esto en algunos idiomas? Pues que siempre ha habido una escala de prestigio en cada uno de los idiomas. Yo pondría aquí un ejemplo rápido, es en el inglés, ¿cierto? Entonces como que alguna gente concibe que un registro es más elegante que el otro, pero estos cosas se cargan es más como con estereotipos que no siempre reflejan la realidad. Yo les coloco un ejemplo de pronto aplicado en las películas dobladas al español, sobre todo durante la época de la Guerra Fría, como el ruso era una forma de hablar asociada al mal, ¿cierto? El enemigo, digámoslo así. O en épocas más recientes, como muchos de los villanos de las películas en Hollywood tienen un registro británico. Allí que entonces los malos son sofisticados, ¿no? Tienen y elegantes. Una forma de hablar muy particular dentro de la cual infunden miedo. Exactamente. Este tema sucede, creo yo, porque el tema de prestigio siempre ha tenido una connotación con lo histórico, con lo político, incluso con la moda. Todos estos elementos han generado que unas lenguas tengan un estándar o se consideren de un estándar más alto que las otras, pero realmente no hay una razón lógica para conseguirlo así. Es más un tema social y es un fenómeno de que una lengua se posiciona como prestigiosa, pero pues estos son clichés y precisamente venimos aquí a desmitificarlos. Cazadores de mitos lingüísticos, vamos a llamarnos en esta sección. Exacto. Pero ¿qué es el prestigio lingüístico? Como pues, tal, la definición para nuestros oyentes. Eso es una valoración social, esencialmente otorgada a un idioma de acuerdo con su variedad lingüística. Por eso lo que decía Nicolás no tiene nada que ver ni con estructura o con un tipo de belleza, sino esencialmente con su poder político, económico, su influencia, etcétera. Uno decía, por ejemplo, el inglés hoy día es la lengua de los importante, negocios, ¿no? Porque la de los negocios. Y bueno, tenemos ahí el ejemplo del latín, que en su momento por el Imperio Romano, por temas históricos, fue la lengua más prestigiosa, estuvo en el top, pero el tiempo pasó, las cosas cambiaron, llegó la globalización y hoy en día pues el latín está en la ciencia, de pronto está en la religión, pero ya no tiene el mismo prestigio que tuvo en un momento dado de la historia. Alba Columba, recuerden. Alba mis Columba compañeros, ¿cierto? Columba Nuestras viejas clases de latín en la universidad. Sí. También lo que menciona Nicolás está vinculado con que el latín hoy día es una lengua muerta. O sea, la más próxima es el italiano, pero es una cosa completamente distinta. Entonces también eso habla de que haya perdido esa identidad o ese prestigio que solo se da en el ámbito de lo científico. Claro, y lo conectamos con los sentimientos, el idioma del amor. El sentimiento del amor, el ulala. Sabemos que el francés, ¿no? El francés es el idioma del amor y todo el cuento, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, esto surgiría entre el siglo XVIII y XIX en Francia, digamos en la zona parisina, siendo esta el epicentro del arte, de la moda, de la cultura. Y bueno, sumado a esta carga cultural y artística tan fuerte y a la sonoridad, a la nasalización del francés, todo el mundo empieza como a asociar este idioma con algo suave, con algo romántico, con algo poético, ¿cierto? Y que todos salen así. Entonces, la pasión. De ahí es que viene un poco, es del sonido suave, nasal, pausado, y pues que está muy vinculado con el arte y la cultura. Pero ojo, porque no todo el francés suena así. Vamos a mostrarles un poquito para que de pronto tengamos una diferente percepción allí. Algo muy romántico. Qué levantada tan romántica. Suena muy cariñoso ese audio, ¿cierto? Levantada romantiquísima. Pues, amor. Buenos días en francés. ¿Cómo estás, bebé? Algo así. Bueno, también tendríamos el italiano, que suele asociarse con la pasión y el drama, ¿cierto? Quizás mucho por la música también, el cine italiano, la ópera. Entonces, sí, de alguna manera eso tiene que ver con su cadencia melódica particular. Pero, así como acabamos de ver con el francés, no todo el italiano suena como una ópera. Los dialectos regionales son bien distintos entre sí. Escuchemos rápidamente 3 mostricas. Ma noi sono state tranquille, noi tra un vesto tutti i lavori in successo, tutti i casini, tutte le polemiche, però... Innanzitutto perché un'erba è sempre un'erba, se perdi te forse
Zingazina, può passare. C'è incinta. O mica c'è entrata la parte, c'è io pato. Rispunetto mezzo, sono chiuso, scarabea. Tu hai capito qualcosa di quello che hanno detto? Sinceramente nemmeno io, perché a parte il napoletano che sono nato qui, non è che ci ho capito granché. In molti mi hanno detto che fossero convinti che questo era italiano, solo che loro non riuscivano a capirlo. In realtà sono 3 dialetti italiani che si parlano tutti i giorni. Quindi se non vuoi fare la figura... ¿Cómo la vieron? Bueno, así rápidamente para que se hagan una idea de qué fue lo que escuchamos allí, escuchamos reggiano, calabrense y napolitano. ¿Listo? Entonces, como para diferenciar un poquito, claro, nos falta educación del oído para reconocerlos mucho mejor. Es que... Y a otro lado pues tenemos los idiomas que tienen el estereotipo, la carga negativa. Por ejemplo, el alemán por todo el contexto histórico y demás. Como que les parece como rudo, agresivo y que lo están regañando a uno a cada rato, ¿no? ¿Qué pensamos de eso? Son los estereotipos y para vencer eso, fíjense que necesitaríamos conocer mejor los contextos culturales de cada lengua y no quedarnos con esas nociones muchas veces equívocas frente a lo que es la lengua, ¿no? Exactamente, hay que exponerse a la lengua, hay que conocerla y pues digamos que no dejarnos guiar por esas ideas preconcebidas que se tienen, es simplemente tener un poco más de entendimiento de que la lengua es la lengua y la cultura es la cultura y se entremezclan, pero no podemos creer que la lengua tiene matices que son más bien culturales. Exacto. Y pues nos quedamos con esta idea. Ningún idioma es inherentemente mejor o peor, o más o menos prestigioso, o bueno o malo, o que si tú hablas guaraní eres menos que el que habla inglés C2. No. Todo depende del contexto social, histórico, cultural y desen la oportunidad de conocer el idioma hablando con la gente. Cuando van a viajar, hablen con la gente más que el monumento, más que el lugar turístico, hablen con la gente, que eso enriquece más que es importante también los lugares, ¿no? Hay que entenderlo como formas de ver el mundo, no es otra cosa. Exactamente. Gracias a todos por conectarse, nos vemos a la próxima y recuerden, share, enjoy, discover, practice and learn. In Billionaire. Bye bye.